Continuando con la materia de semiología, ahora vamos a empezar con lo que es el tema 5 y vamos a ver lo que es la semiología del sistema nervioso. Bueno, empezamos siempre con lo que es la anamnesis, la enfermedad actual. Vale destacar, ¿no?, que la semiología del sistema nervioso está íntimamente relacionada con lo que es la anatomía de este sistema nervioso, ¿no? Entonces se llega a un diagnóstico anatómico en primer lugar para ver qué región está afectada, qué región anatómica está afectada, y ya añadiendo maniobras semiológicas, añadiendo laboratorios, imágenes, etcétera, se puede llegar a un diagnóstico etiológico a nivel de este sistema, que es muy importante, ¿no? Dentro de la enfermedad actual es importante recordar algunos términos, ¿no?, importantes que se pueden presentar en un caso clínico, ¿no?, o en una pregunta, o interrogando al paciente en sí, ¿no? Vamos a ver lo que es la afasia, ¿no? La afasia puede ser de dos tipos, una afasia motora y una afasia sensitiva. La afasia motora se refiere a la dificultad en la elaboración motora del lenguaje, ¿no? Y esta afasia motora, como vemos en la imagen, corresponde a una lesión a nivel del área de Broca, ¿no? Y la afasia sensitiva consiste en una alteración en la comprensión del lenguaje. La afasia sensitiva nos indica que hay una lesión en el área de Wernicke, como podemos observar aquí, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la afasia, una alteración en lo que es el lenguaje, ya sea en su emisión o en su comprensión respectivamente. ¿Qué vendría a ser lo que es la amaurosis? En la siguiente imagen nos indica la amaurosis una ceguera, ¿no?, que puede abarcar todo el campo visual o determinada parte de este, ¿no? La amnesia se refiere a una dificultad o una pérdida de la memoria, ¿no? Existen dos tipos de amnesia, una amnesia anterógrada y otra retrógrada. La amnesia anterógrada es cuando hay una pérdida de la memoria, pero de sucesos recientes, de lo que ha pasado unas semanas antes, como por ejemplo. Y una amnesia retrógrada, ¿no?, cuando hay pérdida de la memoria, pero de sucesos remotos, ¿no?, de varios años atrás, ¿no? Bueno, la anosmia es la pérdida de lo que es el olfato. La apraxia es la pérdida de la destreza para poder realizar movimientos voluntarios. ¿Qué vendría a ser una cefalalgia y una cefalea, ¿no? Una cefalalgia es un dolor de cabeza, pero de intensidad menor, ¿no? Y una cefalea pues ya es de intensidad mayor y puede deberse a alteraciones orgánicas, alteraciones funcionales, psicológicas, por ejemplo, ¿no? El coma, ¿qué vendría a ser el estado de coma? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? El estado de coma indica la pérdida, ¿no?, de respuesta hacia los estímulos, es la pérdida de la conciencia, ¿no?, que puede durar mucho tiempo, ¿no?, pero lo que le caracteriza también es que la respiración, el latido cardíaco están aún conservados, pero el paciente pierde totalmente la conciencia y no responde a ningún estímulo. La diplopia es la visión doble de un objeto. Ella nos puede indicar alguna alteración en lo que es el globo ocular o las vías ópticas, ¿no? La disartria es la dificultad en la articulación de las palabras, ¿no? La dislexia, ¿no?, como vemos en la imagen, la dislexia es la dificultad en la lectura, El estrabismo, ¿no?, es la desviación de los globos oculares, puede ser de un solo globo ocular o de ambos globos oculares, ¿no? Un estrabismo convergente, como vemos aquí en la imagen, un estrabismo convergente unilateral del lado derecho, ¿no? El insomnio, ¿qué vendría a ser el insomnio? Es la disminución involuntaria de las horas de sueño, ¿no? Esto se ve más que todo en pacientes o personas sometidas a mucho estrés, ya sea laboral o social. Parestesias y parálisis, ¿no? La paresia y las parálisis. La paresia se refiere a una parálisis incompleta, a una debilidad motora, ¿no?, que no llega a ser una parálisis. Ya la parálisis, como su nombre indica, es la pérdida de la función
motora, ¿no? Entonces la paresia es un grado menor antes que la parálisis, ¿no? Luego tenemos lo que es el síncope. El síncope, ¿no? Esto es muy importante recordarlo, es la pérdida brusca, ¿no?, de la conciencia, ¿no?, pero esta se recupera rápidamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el síncope, o también conocido como el desmayo, ¿no? La paciente o los pacientes pierden la conciencia bruscamente, pero se recuperan en minutos, ¿no? Esto vale destacar aquí que mientras sucede el síncope, esos minutos que el paciente está sin conciencia, puede incluso llegar a convulsionar, ¿no?, o relajar el esfínter urinario, ¿no? Pero, ¿no?, aunque pase eso y la recuperación es inmediata, se lo califica como un síncope simple, ¿no? Para esto diferenciarlo con las crisis convulsivas, ¿no?, ya que las crisis convulsivas tienen un periodo posictal donde el paciente tarda mucho en recuperar la conciencia. Entonces esa vendría a ser una diferencia esencial, ¿no? Otro término, las parestesias, ¿no?, que son sensaciones, ¿no?, generalmente de hormigueo, ¿no?, que se pueden sentir a nivel de las palmas, plantas o extremidades, tanto superiores como inferiores, pero este estímulo esta sensación a manera de hormigueo suceden sin ningún estímulo, no hay un estímulo desencadenante, ¿no? Entonces las parestesias son esas sensaciones espontáneas, como vemos en la imagen, a manera de sensación de hormigueo. Otro término importante vendría a ser lo que es el vértigo, ¿no? Como vemos en la imagen, el vértigo es esa sensación de giro de objetos a nuestro alrededor que generalmente se acompaña de desequilibrio y puede llegar a una caída, ¿no? Entonces estos son algunos términos importantes, ¿no?, por los que pueden llegar a consultar los pacientes neurológicos. Bueno, empezamos ahora con lo que es la exploración física, algunas fases importantes a tener en cuenta. Tenemos lo que es la facies asimétrica. Vemos en este cuadro, por ejemplo, ¿no?, que esta facies asimétrica está dada en parálisis del séptimo par o el par facial, ¿no? Tenemos una parálisis facial periférica, ¿no? Vean por favor la imagen, ¿no? En esta parálisis facial periférica, todo el hemisostro de un lado se encuentra afectado, ¿no? Puede ser ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? En este caso, ¿no?, el paciente en la imagen tiene una afección del hemisostro derecho, ¿no? Todo el hemisostro está afectado. Los surcos frontales se pierde el surco nasogeniano, ¿no? La comisura del lado afectado es por donde va a salir un poco de saliva, ¿no? Mientras que la comisura del lado normal va a desviar hacia ese lado la boca. Hay un surco nasogeniano, hay surcos frontales, ¿no? El ojo del lado normal se puede cerrar, ¿no? Esto es muy importante. En la parálisis facial periférica, ¿no?, el lado afectado, ¿no?, no puede cerrar el párpado, motivo por el cual al intentarlo, ¿no?, la mirada, todo el globo ocular se dirige hacia arriba. Este es el fenómeno de Bell característico de las parálisis faciales periféricas, ¿no? Esto para distinguirlo de lo que son las parálisis faciales centrales, ¿no? Las parálisis faciales centrales afectan solo al cuadrante inferior, es decir, respetan lo que es la parte ocular. No va a haber fenómeno de Bell en una parálisis facial central, ¿no? Otra facies importante es la facies miasténica, como vemos en la imagen, ¿no? Esta facies se va a poder observar en lo que es la enfermedad de la miastenia gravis, ¿no? Estos pacientes, por esa debilidad muscular que se produce, ¿no?, generalmente tienen ambos párpados caídos. De igual manera la mandíbula se encuentra descendida, ¿no? Esto es muy característico en esta facies miasténica, ¿no? Otra facies importante es la facies parkinsoniana, ¿no? Como vemos en esta imagen, estos pacientes tienen una cara inexpresiva, ¿no? Una facies en máscara también la llaman, ¿no? La mirada fija, no hay una expresión del rostro, la piel es lustrosa, ¿no? Y generalmente tienen el cuello y toda la cabeza, por lo tanto, dirigida hacia adelante,
¿no? Este es característico de la facies parkinsoniana. La facies de Claude-Bernard-Horner o simplemente facies de Horner, ¿no? Se puede observar una triada, ¿no? Vemos la imagen y vemos ahí que este paciente en el lado derecho tiene una ptosis palpebral, ¿no? Tiene un ligero enoftalmos, parece que el ojo está más hacia adentro, y si vemos detalladamente, este paciente tendrá una miosis a nivel pupilar, ¿no? Recordemos que la facies de Claude-Bernard-Horner se produce por una afección de la cadena simpática cervical, ¿no? Esta cadena simpática cervical, ¿no? Tiene un camino diferente, ¿no? Empieza a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Baja hasta llegar incluso a lo que es por la parte cervical, hasta la región del ápice pulmonar, luego vuelve a subir, ¿no? Vuelve a subir y llega a inmediaciones de lo que es el globo ocular, a un músculo, el músculo de Müller, ¿no? Entonces, cualquier golpe a nivel cervical, alguna disección carotidia, algún tumor en el vértice pulmonar puede llegar a que este paciente tenga esta facies, la facies de Horner y su triada clásica. Recordamos la ptosis palpebral, el enoftalmos y la miosis, ¿no? Luego tenemos la facies ictal, ¿no? De igual manera hay un hemisostro afectado, ¿no? Y en este paciente, ¿no? La mejilla flácida, la mejilla afectada, al respirar, ¿no? Va a transmitir el aire que sale de esta manera, y el rostro generalmente se va a estar inclinado a un lado, y esta facies se denomina facies enfumador de pipa. Claro que en un ictus no solamente va a estar afectado la parte de lo que es la cabeza, sino también el cuerpo contralateral. Muy bien, seguimos con la exploración física. Vamos a hablar un poco de algunas actitudes y marchas importantes para la parte neurológica. Por ejemplo, alguna actitud, la actitud en gatillo de fusil, como vemos aquí, son pacientes que se encuentran en decúbito lateral, en posición fetal, ¿no? Con el cuello posterior rígido, ¿no? Esta es la actitud en gatillo de fusil, muy característico de los procesos meningios. Tenemos lo que es la actitud en opistótonos, ¿no? Característica del tétanos, donde el paciente solamente apoya la nuca y los talones en la cama y forma un arco de concavidad inferior, ¿no? Luego tenemos la actitud coreica, ¿no? En la corea mayor, la corea menor, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente, ¿no? En la actitud coreica, estos pacientes realizan movimientos que no se repiten, movimientos serpenteantes, ¿no? Que no se repiten, son movimientos involuntarios que no los pueden controlar, ¿no? Esa es la actitud coreica. Dentro de las marchas a recordar tenemos la marcha atáxica o tabética, como vemos en esta primera imagen. Son pacientes, ¿no? Que caminan con una separación entre ambos pies, ¿no? Levantan mucho las rodillas y los pies caen fuertemente sobre el piso, ¿no? Así, de esta manera, como vemos en la imagen. Esa es la marcha atáxica o tabética, ¿no? La segunda marcha importante a recordar es la marcha cerebelosa, ¿no? Donde el paciente está totalmente desequilibrado. Es una marcha que se asemeja a la marcha que tienen los que están embriagados, ¿no? Y luego tenemos la marcha parkinsoniana, ¿no? Donde el paciente da pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Los brazos generalmente están caídos, ¿no? Y todo el cuerpo, la columna y el cuello se dirigen hacia adelante, y los pasos son muy pequeños, empiezan lentamente, van aumentando, incluso puede llegar a que el paciente sufra caídas hacia adelante, ¿no? Entonces estas tres marchas importantes, como vemos en la imagen: la marcha atáxica o tabética, la marcha cerebelosa, la marcha parkinsoniana. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la exploración de los 12 pares craneales, ¿no? Entonces, si recordamos la anatomía y el lugar que inervan estos pares craneales, ¿no? Poder explorarlos se va a hacer un poco más sencillo. Por ejemplo, el primer par, el par olfatorio, ¿no?
Se empieza preguntando al paciente si huele bien, es decir, si tiene una buena calidad en el olfato, o tendrá tal vez una disminución que se denomina hiposmia, o no tendrá olfato, anosmia, o en vez de sentir los olores despectivos siente otros que se denomina parosmia, ¿no? Y luego para verificarlo le daremos olores y él nos diga a qué olor se deben estos, ¿no? Es así como se explora el primer par. El segundo par, o el nervio óptico, ¿no? Se explora varios acápites, ¿no? En primer lugar, la agudeza visual, como vemos en la imagen, ¿no? Mediante la visión lejana, ¿no? Algunos optotipos, ¿no? Como podemos observar, y eso nos va a dar lo que es la agudeza visual, ¿no? La campimetría, vemos en esta imagen, la campimetría sirve para que nosotros podamos valorar todo el campo visual que tiene un paciente, ¿no? Y esta se la evalúa generalmente por confrontación, poniéndose frente al paciente. Se pide al paciente que tape un ojo, el que no vamos a explorar, ¿no? Y con el ojo que sí lo vamos a observar su campo visual, ¿no? Vemos, ¿no? Con la amplitud de las manos si puede ver todo su campo visual, ¿no? En esta exploración se van a detectar algunos escotomas o manchas visuales, ¿no? Hemianopsias, ya sean temporales o parietales, ¿no? Como por ejemplo. Luego los colores se estudian por medio de algunas tablas, como esta es la tabla de Ishihara, ¿no? Para poder detectar lo que es el daltonismo, alteraciones en la percepción de los colores, ¿no? Y de igual manera siempre es importante ver el fondo del ojo, ¿no? Para poder observar, vean en la imagen lo que es la papila, ¿no? Los vasos sanguíneos que nacen de esta papila, que también es denominada punto ciego, ¿no? Y lo que es la mácula, ¿no? La mácula lútea, la fóvea central, que es el lugar de mayor agudeza visual, ¿no? También en el fondo de ojo hay que ver muy bien las retinas, si tiene algunos exudados, hemosagias algodonosas, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto se abarca dentro del segundo par, o par craneal óptico. Luego vamos a ver lo que son el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, ¿no? Estos son pares craneales que inervan los músculos extraoculares, ¿no? Recordamos que la mayor parte de los músculos extraoculares están inervados por el tercer par, y este también inerva lo que es el elevador del párpado, eleva también lo que son los músculos del iris, ¿no? Los músculos que sirven para la acomodación del cristalino, ¿no? El cuarto par inerva lo que es el oblicuo superior, ¿no? Y el sexto par es el que inerva el músculo recto externo. Entonces, conociendo esto, ya esto nos ayuda para ver qué alteraciones se pueden observar cuando hay una parálisis de estos pares craneales, ¿no? Y para su estudio, pues, se basa esto en algunos movimientos. Se pregunta si el paciente está viendo doble, es decir, si tiene diplopía, por ejemplo, ¿no? También se le pide que dirija la mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, hacia izquierda, ¿no? Para que haya congruencia en estos movimientos oculares, ¿no? Y algunos reflejos que se utilizan, ¿no? Por medio de una lámpara, ¿no? Tenemos el reflejo fotomotor, por ejemplo, ¿no? El reflejo fotomotor, donde iluminamos, ¿no? El ojo que queremos observar, ¿no? Lo iluminamos, y la respuesta normal, ¿no? Es que haya una miosis, ¿no? Ese vendría a ser el reflejo fotomotor. El reflejo consensual, de la misma manera, ¿no? Iluminamos el ojo izquierdo, por ejemplo, pero nosotros vemos que haya una miosis en el ojo contrario al que estamos estimulando, ¿no? Y el reflejo de acomodación y convergencia, ¿no? Consiste en mostrar al paciente, ¿no? Un objeto e ir acercándolo poco a poco hasta unos 30, 25 centímetros frente a él, ¿no? Y como respuesta normal, ¿no? Los globos oculares van a converger hacia el centro donde se encuentra el objeto, ¿no? Entonces estos son, como vemos en la imagen, el reflejo fotomotor, el consensual y el de acomodación y convergencia, que también estudian el tercer, cuarto y sexto par, ¿no? Y algunas lesiones, ¿qué es lo que pasaría si hay una lesión del tercer par, ¿no? Vemos la imagen, ¿no? En primer lugar, este paciente va a tener una ptosis palpebral, no va a poder levantar el párpado, ¿no? Y si lo levantamos con ayuda de las manos, vamos a poder que este
que el globo ocular en sí se va a dirigir hacia la parte externa, pues el músculo recto externo aún está funcionando y está inervado por el sexto par, que está sano, ¿no? Y la pupila va a aparecer midriática, ¿no? Por la inervación de los músculos del iris por el tercer par. ¿Qué es lo que va a suceder en una lesión del cuarto par? ¿No? En la lesión del cuarto par, el ojo se va a dirigir hacia arriba y un poco hacia adentro, ¿no? Y en la lesión del sexto par, ¿no? El recto externo va a estar lesionado, por lo tanto el globo ocular, la mirada se va a dirigir hacia adentro, ¿no? Entonces son algunos ejemplos, ¿no? Que pueden ser preguntados. Bueno, seguimos viendo los pares craneales. La exploración del quinto par o trigémino, ¿no? En la parte motora, pues si sabemos que el nervio trigémino inerva lo que son los músculos masticadores, pues empezaremos a palpar esos músculos temporal, macetero, ¿no? Principalmente su tono y trofismo de esos músculos, y su parte sensitiva, pues estimulando la sensibilidad de la rama oftálmica, de la rama maxilar superior y de la rama maxilar inferior, por ejemplo, ¿no? Cómo se explora el séptimo par, el par facial, ¿no? De entrada, con una inspección de la cara, la simetría, ¿no? de los surcos frontales, de los surcos nasolabiales, ¿no? En sí, y la parte motora, pidiendo al paciente que haga gestos, ¿no? Que levante, que frunza el ceño, que levante los párpados, que abra y cierre los ojos, ¿no? Que sople, que silbe, que sonría, que muestre los dientes, por ejemplo. Es decir, toda la mímica facial nos dan la parte motora de este séptimo par, ¿no? Y el octavo par craneal, el estatoacústico, ¿no? ¿Qué patologías vamos a poder observar en esta parte? La parte acústica, pues el paciente se quejará de hipoacusia o tal vez que ya falta total de este sentido de la audición, ¿no? O se puede quejar de otras alteraciones como mareos, nistagmus, ¿no? Acúfenos, que ya es la parte vestibular, ¿no? Entonces tenemos algunas pruebas semiológicas importantes a recordar con el uso del diapasón. Como vemos en la imagen, tenemos aquí la prueba de Weber y la prueba de Ziné. Si recordamos, la prueba de Weber es ponerse el diapasón, ¿no? en el ápice de lo que es el cráneo, ¿no? Realizar ahí la vibración, ¿no? Y por medio de la conducción ósea normalmente tendría que conducir a ambos oídos, ¿no? Y la prueba de Ziné, ¿no? Se pone en primer lugar en el diapasón sobre lo que es la apófisis mastoide, ¿no? Se realiza la vibración y esto ya utiliza la vía ósea. Posteriormente, el diapasón aún vibrando se lo pone frente al pabellón auricular y el paciente tendría que ser capaz de oír esa vibración, ¿no? Y ahí ya estaríamos utilizando la vía aérea de la audición, ¿no? Entonces son pruebas que nos sirven para poder explorar este octavo par, ¿no? Para explorar lo que es la parte vestibular, aparte de descubrir lo que es algo de vértigo, acúfenos, nistagmus en los pacientes, ¿no? Bueno, los acúfenos son sensaciones de sonido a manera de zumbidos, ¿no? O campanadas que el paciente escucha, ¿no? El nistagmus se refiere a esos movimientos oscilatorios, rápidos e involuntarios de los globos oculares, ¿no? Y tenemos algunas pruebas, por ejemplo, la prueba calórica de Varani, donde por medio de agua caliente, ¿no? Que se puede poner a nivel del conducto auditivo externo, ¿no? Se produce con el agua caliente un nistagmus hacia ese lado estimulado. Pero si ponemos un poco de agua fría, se va a producir un nistagmo que se dirige hacia el lado que no está siendo estimulado, ¿no? Esa es la prueba de Varani. La prueba de Babinski-Well es pedir al paciente que caminando dibuje una estrella, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí ya vemos ya la parte del equilibrio, de la parte del laberinto del oído interno, ¿no? Y el equilibrio en sí. Es así como se explora el octavo par craneal. Bueno, el noveno par craneal o glosofaringio, ¿no?
este glosofaringio va a estar encargado de sentir los sabores, por lo tanto, a veces el paciente se quejará de agusia, hipogusia, paragusia, ¿no? Y por la inervación que también este nervio ofrece a la faringe, ¿no? Tenemos ahí un signo, la cortina de Bernet, cuando uno de los nervios glosofaringios va a estar afectado, ¿no? Se le va a pedir al paciente que abra la boca y diga A. Si hay una parálisis de un glosofaringio, la faringe se va a dirigir hacia el lado sano. Esa es la cortina de Bernet del noveno par craneal o glosofaringio. Bueno, el siguiente par craneal, que vendría a ser el 10º, es el neumogástrico, ¿no? Se explora, ¿no? Viendo lo que son las características del paladar, la laringe, ¿no? Y la prueba del vaso, ¿no? La prueba del vaso consiste en pedir al paciente, ¿no? Que tome una cierta cantidad de agua, ¿no? Que no la degluta por el momento, ¿no? Que posteriormente flexione lo que es el cuello y ya ahí pedirle que degluta. Si este par neumogástrico está funcionando bien, la deglución va a ser normal, pero si hay una parálisis o afección de en la prueba del vaso, al momento de deglutir no se va a poder realizar esa deglución y va a salir agua, puede ser de las fosas nasales o por la misma cavidad bucal, ¿no? Luego también hay que explorar la voz, pues el nervio neumogástrico inerva lo que son las cuerdas vocales, ¿no? Y para visualizar mejor la laringe y este espacio glótico se puede recurrir a una laringoscopía, ¿no? Bueno, luego tenemos el 11º par craneal, que es el espinal. Recordemos que este inerva lo que es el esternocleidomastoideo o el trapecio, ¿no? Y para explorarlo, ¿no? Se pueden palpar esos músculos, el trofismo de estos músculos, ¿no? Y se pide al paciente que eleve, que suba los hombros. Si esta acción es realizada normalmente, pues el nervio espinal se encuentra bien, pero si el paciente no puede subir o elevar los hombros, pues hay una afección de este 11º par, ¿no? Y por último, el 12º par o el hipogloso mayor, ¿no? Como inerva lo que es la parte muscular de la lengua, se empieza viendo y palpando el trofismo de los músculos linguales, ¿no? Los movimientos de la lengua hacia arriba, abajo, laterales, ¿no? Y en caso de una parálisis de este nervio, esto es muy importante, vale destacar que las fibras musculares, muchas fibras musculares de este nervio se entrecruzan entre sí, ¿no? Y cuando hay una parálisis del glosofaringio, ¿no? La lengua se va a dirigir hacia el lado afectado, ¿no? por ese cruce de fibras musculares, ¿no? Entonces, en un resumen rápido, es así como se realiza la exploración de los 12 pares craneales. Bueno, y en la parte nerviosa, pues juega muy importante, sabemos lo que son las sinapsis entre la parte motora, sensitiva, ¿no? Y para poder nosotros relacionar esta parte motora sensitiva, pues tenemos el estudio de los reflejos, ¿no? Y vamos a empezar con los reflejos osteotendinosos o también llamados reflejos profundos, ¿no? Para su estudio se va a utilizar este martillo percutor, ¿no? Y algunas respuestas que podemos obtener, ¿no? Al percutir, ¿no? Especialmente para los reflejos osteotendinosos, su nombre lo indica, ¿no? Se percute sobre eminencias óseas o tendones que pasan por ahí, ¿no? Y algunas respuestas que vamos a obtener va a ser la hiperreflexia, es decir, un reflejo aumentado. Otro vendría a ser lo contrario, que vendría a ser la hiporeflexia, donde hay una disminución del reflejo normal, ¿no? Otro, la areflexia, donde no se obtiene ningún tipo de respuesta, y otro, un reflejo invertido, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de Babinski o el signo de Babinski es un ejemplo de una inversión de un reflejo, que ya lo vamos a poder observar más adelante, ¿no? Entre algunos, para mencionar solamente qué reflejos osteotendinosos profundos tenemos el reflejo del orbicular de los párpados, como vemos en la imagen, ¿no? Se percute sobre la arcada ciliar, ¿no? Y al percutirlo, la respuesta normal es que se cierren los ojos. El reflejo nasopalpebral se percute
en la región del vértice nasal, y al percutir ambos ojos se van a cerrar. Tenemos el reflejo maceterino, donde se pone un dedo, ¿no?, por encima del mentón, se percute en se pide al paciente que esté con la boca abierta, ¿no?, se percute sobre el dedo, y la respuesta normal es que se cierre la apertura bucal, ¿no? Luego, a nivel de las extremidades, tenemos el reflejo bicipital, ¿no?, de esta manera, el reflejo tricipital, ¿no?, percutiendo sobre el olecranon, ¿no?, el reflejo estilo radial y el reflejo estilo cúbito pronador, ¿no? También otro reflejo osteotendinoso profundo, tenemos el medio pubiano, ¿no? El reflejo patelar es el conocido, que se percute sobre la rótula, ¿no?, y el reflejo aquiliano percutiendo sobre el talón de Aquiles, ¿no? Es un poco importante aquí utilizar la memoria y saber qué raíces estamos estimulando en cada uno de estos reflejos que hemos mencionado, lo cual está más detallado en el texto. Luego tenemos los reflejos cutáneo-mucosos, o también llamados reflejos superficiales, ¿no? Para estimular estos reflejos superficiales o cutáneo-mucosos, ¿no?, se puede valer de un pequeño pedazo de algodón, ¿no?, o una aguja hipodérmica, ¿no?, para estimular la superficie cutánea o la superficie mucosa. ¿Y qué reflejos tenemos? Tenemos el reflejo córneo conjuntival, ¿no?, con una pequeña, un apósito, una parte fina de algodón, ¿no? Estimulamos sobre la córnea y la conjuntiva directamente, y la respuesta normal es que los párpados se entornen, se cierren, ¿no? Luego tenemos el reflejo faríngeo, ¿no? Por medio de un bajalenguas podemos estimular el tercio posterior de la lengua, y la respuesta normal es que se originen náuseas, incluso llegar al vómito, ¿no? Luego tenemos los reflejos cutáneo abdominales, ¿no? Superior, medio e inferior, ¿no? Superior por encima del ombligo, medio a su altura, inferior sería infraumbilical. Estimulamos con la aguja hipodérmica, ¿no? Si estimulamos el hemiabdomen respectivo, ¿no?, normalmente va a haber una contracción de esos músculos y el ombligo se va a retraer hacia el lado estimulado, ¿no? El reflejo cremasteriano, donde se estimula el borde interno del muslo, y la respuesta normal que haya una contracción del músculo cremaster del escroto, ¿no? Luego el reflejo bulbocavernoso, ¿no? El reflejo bulbocavernoso se estimula pellizcando lo que es el glande en los varones o el clítoris en la mujer, y como respuesta normal es que haya una contracción del esfínter anal, ¿no? Luego tenemos, para mencionar o como curiosidad, tenemos el reflejo palmomentoniano, que es un reflejo totalmente patológico, ¿no?, donde se presiona, donde al presionar la eminencia tenar a nivel de la palma de la mano, al presionar esta eminencia tenar va a haber una contracción de los músculos alrededor del mentón, ¿no? Este reflejo, al ser cutáneo mucoso, pero al ser patológico, nos indica una lesión de la vía piramidal, ¿no? Y bueno, como vemos aquí en la imagen, tenemos un reflejo muy conocido, el reflejo cutáneo plantar. Este reflejo cutáneo plantar, ¿no?, normalmente se estimula en la planta del pie, ¿no? Vemos en la imagen, ¿no?, donde la aguja hipodérmica, ¿no?, va a estimular el borde externo del pie, y va a ser un arco, ¿no?, en la región metatarsiana, ¿no? La respuesta normal, ¿no?, si esta fuese la planta del pie, la respuesta normal va a ser la flexión de los dedos, ¿no? Este es el reflejo cutáneo plantar normal, una flexión de los dedos. Pero ¿qué es lo que sucede en lesiones, ya sea un traumatismo encefalocraneano o raquimedular, que lesione la vía piramidal, ¿no? Este reflejo se va a invertir, ¿no? Y cuando nosotros estimulamos de esa manera, en vez de tener una flexión, el reflejo se invierte y va a haber una extensión de todos los dedos a manera de abanico, especialmente notoria en lo que es el dedo gordo, ¿no? Y ese es el famoso signo de Babinski, ¿no? Y nos indica una lesión de la vía piramidal,
¿no? Otro nombre vendría a ser el reflejo cutáneo plantar invertido, ¿no? Bueno, continuando, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no?, de lo que es un clonus, ¿no? Tenemos ahí como el explorador, ¿no?, realiza una flexión rápida de lo que es la planta del pie, ¿no? Y va con ese estímulo se van a empezar a dar contracciones fuertes, ¿no?, en ese segmento. Eso vendría a ser el clono, ¿no? Contracciones fuertes involuntarias del segmento estimulado. De igual manera nos indica una lesión de la vía piramidal. Luego es también importante ver lo que es el tono muscular, ya sea de los músculos agonistas y antagonistas de un segmento muscular. Pues cada segmento está inervado, ¿no?, por un determinado nervio, ¿no?, y su vascularización, sumado a esto, pues va a nutrir a esta región muscular, ¿no? Y al palparlo, ver su tono muscular, nos indica que esta región está con una buena inervación, buena vascularización, buena nutrición, con un desarrollo normal, ¿no? Tenemos aquí algunos signos que alteran el tono muscular. Como vemos en la imagen, tenemos el signo de la navaja, que nos indica alteración de la vía piramidal, y luego tenemos el signo de la rueda dentada, que nos indica ya alteración de la vía extrapiramidal, ¿no? En el signo de la navaja, ¿no?, es una flexión contra resistencia, ¿no? Se le pide al paciente que flexione el brazo, y en el signo de la navaja va a haber una flexión rápida, lesión vía piramidal. Y en el signo de la rueda dentada, ¿no?, de igualmente es una flexión contra presión, y al soltarlo se va a realizar este movimiento, ¿no?, el signo de la rueda dentada, y nos indica una lesión de la vía extrapiramidal. Bueno, el trofismo, tono y trofismo, palpando el desarrollo normal de los músculos. Luego tenemos los movimientos involuntarios, algunos movimientos involuntarios a tener en cuenta: los temblores, que son movimientos repetitivos que pueden ser finos o más notorios, más gruesos, ¿no?, en diferentes partes del cuerpo. Los tics, que son movimientos involuntarios de una región muscular solamente, ¿no? Y las mioclonías, ¿no?, que abarca diferentes músculos de una región, como vemos en la imagen en este paciente que tiene una crisis de mioclonías, donde hay movimientos involuntarios fuertes, ¿no?, que pueden llegar a desplazar en cierto modo alguna extremidad. Luego las convulsiones, ¿no?, que pueden ser ya generalizadas, abarcar el total de los músculos, ¿no?, que tienen generalmente dos fases: una fase tónica y una fase clónica. La fase tónica, donde los músculos empiezan a contraer, a tener una tonificación, una contracción solamente, y la fase clónica, donde ya hay intervalos de contracción y relajación, ¿no? Entonces, fase tónica, contracción, y la clónica, entre contracción, relajación, ¿no? Y forma parte de las convulsiones de lo que son las epilepsias, por ejemplo. La corea, ¿no? La corea, esos movimientos serpenteantes, involuntarios, que no se repiten, que no tienen ninguna finalidad, ¿no? Por ejemplo, en la corea de Sydenham o corea menor, o corea de Huntington o corea mayor, ¿no? Luego tenemos la ataxia, que lo normal nos indica esto, una coordinación de varios movimientos, ¿no? Por ejemplo, al prender un cerillo, al abotonar un botón, ¿no? La pérdida de esta coordinación se denominará ataxia, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, la prueba de la nariz-dedo o dedo-nariz, ¿no?, donde tiene que haber una coordinación para que el paciente pueda tocar la punta de su nariz y la punta del dedo del explorador. Luego, también es importante explorar lo que es la sensibilidad. Como ya sabemos anatómicamente, las vías de la sensibilidad, tenemos dos vías: una, lo que es la vía superficial, y la vía de la sensibilidad profunda. La vía de la sensibilidad superficial está encargado de sentir lo que es el tacto, las sensaciones
dolorosas y las sensaciones térmicas, es decir, lo termoalgésico, y es un tacto no muy fino, ¿no? Y si recordamos, estaría dada por la vía espinotalámica. Y la sensibilidad profunda, ya que es una sensibilidad más fina, más rápida, ¿no? Y estaría representado por la parte dorsal de la médula espinal, por los cordones dorsales, ¿no? Y la cinta de Zeil media, ¿no? En la sensibilidad profunda, ¿no? Para explorarlo, cerramos los ojos del paciente o lo vendamos, ¿no? Para que él no pueda ver, ¿no? Y pedimos que reconozca objetos, reconozca sensaciones de dolor, calor, frío, vibración, etcétera, ¿no? Y tenemos los siguientes términos a recordar. Por ejemplo, parestesia es cuando el paciente siente las presiones, ¿no? Reconoce las presiones. La barognosia reconoce la diferencia de pesos. La palestesia reconoce lo que es la vibración de un objeto. La batiestesia, ¿no? Objetos en movimiento. Y la esterognosia empieza a reconocer, ¿no? qué objeto es el que está palpando. Bueno, y por último tenemos una escala muy importante, la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow tiene 3 acápites importantes, lo que es la apertura ocular, ¿no? que su puntaje máximo es 4. Tenemos la respuesta verbal, cuya puntaje máximo es de 5. Y tenemos la respuesta motora, su puntuación máxima es de 6, ¿no? Entonces, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, ¿no? La suma de todas estas, de estos acápites, normalmente tiene que ser de 15. Un Glasgow de 15 sobre 15 vendría a ser lo normal, ¿no? Vale destacar que la respuesta motora, ¿no? existe ahí lo que es la flexión anormal, ¿no? El paciente, para obtener esta respuesta tenemos que estimular en primer lugar una parte dolorosa al paciente, pueden ser a nivel de los pezones o algún músculo, ¿no? Y en ese momento, si el paciente opta una actitud en flexión anormal, se dice que el paciente está decorticado y ese tiene una puntuación de 3, ¿no? Pero si al estimular dolorosamente al paciente, él extiende anormalmente los brazos, ¿no? a manera de manejar una moto, ¿no? decimos que el paciente está descerebrado y tiene una puntuación de 2, ¿no? Entonces, esta escala de Glasgow, dependiendo a la puntuación que se ha obtenido, pues nos puede calificar un paciente politraumatizado que tiene un TEC leve, un TEC moderado o un TEC grave. Recordemos que la muerte cerebral es menor a 3 puntos en esta escala. Bueno, así habríamos terminado, hecho un resumen rápido de lo que es la semiología del sistema nervioso. Espero les sirva para su repaso.